Entonces, comenzamos a hablar de las proteínas. Dijimos que estaban formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y un poco de azufre. Dijimos que los monómeros de las proteínas son los aminoácidos, que estos se van a estar uniendo, formando largas cadenas llamadas cadenas polipeptídicas. Vimos la estructura de un aminoácido, dijimos que va a estar conformado por el carbono alfa, el grupo amino, el grupo carboxilo y un radical, que esta última parte radical es lo que hace diferente a cada uno de los aminoácidos. Entonces hablamos de que existen 20 aminoácidos formadores de proteínas y estos 20 aminoácidos son requeridos para poder formar las proteínas en todos los seres vivos. Hablamos también que en el caso de los animales no son capaces de sintetizar los 20 aminoácidos y por lo tanto aquellos que no son capaces de sintetizar son llamados aminoácidos esenciales. Para el caso muy específico de los humanos, hablamos un poco acerca de que son 10 aminoácidos esenciales y que esto los vamos a estar obteniendo sobre todo en el alimento. ¿Sí? En el alimento es que nosotros vamos a poder adquirir estos aminoácidos esenciales, ya que nosotros no los podemos sintetizar y los debemos obtener de una fuente externa. Hablábamos también acerca de los aminoácidos esenciales y dijimos que tenemos aquí histidina y arginina que son esenciales, pero a pesar de ello, en el alimento lo que obtenemos son precursores. Les decía que los precursores son moléculas previas, ¿sí? que requieren un proceso de transformación, que requieren reacciones químicas para poder transformarse en histidina y arginina. También les comentaba que esta capacidad de transformar los precursores que obtenemos en el alimento, esta capacidad se va haciendo más eficiente conforme vamos siendo mayores. De esta cuenta, entonces, los niños, los bebés en sí, los más jóvenes, pues requieren de mucha más energía, de mucho más esfuerzo para poder transformar los precursores. Entonces se dice que son más esenciales en niños. Entonces, de eso estábamos hablando el último día. Les comentaba también algo acerca de, ya habíamos visto qué sucede si una persona posee una dieta basada solo en un alimento. Por ejemplo, si una persona se alimenta únicamente de maíz, decíamos que sí va a obtener los 20 aminoácidos formadores, pero que en determinados aminoácidos, como por ejemplo la lisina y el triptófano, esta persona iba a ser deficiente, debido a que el maíz produce las cantidades adecuadas para él. El maíz no está pensando en los humanos, entonces en el caso del maíz necesita poquitas cantidades de lisina y triptófano. Por lo tanto, una persona que únicamente se alimenta de maíz va a tener deficiencia en esos dos aminoácidos. Por otro lado, una persona que se alimenta solo de frijoles, nuevamente va a poseer los 20 aminoácidos formadores, pero en el caso del frijol, el aminoácido llamado metionina es deficiente. Entonces, aquí veíamos la importancia de poseer una dieta balanceada, que entre más variada sea la dieta, pues más posibilidad tenemos de poder obtener todos los aminoácidos y sobre todo obtenerlos en las cantidades que requiere nuestro cuerpo. Les comentaba también que esta es la realidad de muchas personas. Lamentablemente en nuestro país, muchas personas que si bien les da, pues únicamente van a estar consumiendo tortillas o algún alimento a base de maíz, pero si tienen la oportunidad de poder mezclar ese alimento con alguna otra fuente, pues ahí su alimentación se va a volver un poco más nutritiva, un poco más rica. En esto nos quedamos hablando y les comentaba yo que viendo esta necesidad, viendo que en el país existe esta realidad de que muchas personas tienen acceso solo a maíz durante todo el año, de esta cuenta entonces se ha creado
o se han desarrollado variedades híbridos de maíz que son llamados QPM. Las QPM, por sus siglas en inglés, lo que quiere decir son materiales de alta calidad proteica. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha ido desarrollando variedades de maíz que sean ricas, que sean altas en todos los aminoácidos, para que de esta forma, si una persona solo se va a alimentar de maíz, pues que sea un maíz de alta calidad proteica, que sea un maíz que pueda suplirle todas sus necesidades de aminoácidos. Entonces yo creo que por ahí nos habíamos quedado patojos. Les comentaba que igual hoy vamos a seguir hablando un poco más de esto. Y para que ustedes sepan, en Guatemala existe una organización llamada ICTA. El ICTA es el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola. Es el ICTA el encargado entonces de hacer todo el mejoramiento, todo el programa de selección y mejoramiento de los vegetales que utilizamos en Guatemala. El ICTA fue entonces quien desarrolló estas variedades de alta calidad proteica, estos QPM, y solo para que ustedes tengan ahí un poco de historia, porque es importante como futuros peritos agrónomos y peritos forestales que ustedes entiendan un poquito ahí la realidad del país. Bueno, antes de los materiales mejorados, antes de los híbridos de maíz, en Guatemala pues se utilizaba únicamente semillas criollas, que estas son las que el agricultor después de su cosecha, va a guardar aquellas mazorcas, aquellos granos que tengan la mejor calidad. Los mejores granos los va a guardar para la próxima siembra. Entonces, en muchos lugares aún se hace eso, y realmente es un banco de gran riqueza genética. Pero al ver esta necesidad, vean, patojos, de la desnutrición que existe y existía en Guatemala, entonces se empezó con el programa de mejoramiento de maíz, y en 1985 pues sacan un primer material mejorado, que vean, la calidad proteica excelente, ¿sí? Un material excelente, resistente, que se daba muy bien en varias regiones del país. Entonces lo empezaron a promocionar, lo empezaron a vender y a colocar en el país, que eran variedades llamadas Ictamaya. Y estas Ictamaya pues han tenido como que varias, o hay un montón de variedades, y cada una pues tiene su número. Pero precisamente en ese año 85 sacan esta primera variedad que les digo de alta calidad proteica, excelente, el maíz desde el punto de vista nutritivo. Se siembra, se hacen las plantaciones de maíz a base de esta semilla, y cuando llega el tiempo de cosechar, realmente el trabajo del agricultor hasta ahí termina, ¿verdad? Y los agricultores pues siembran, dan mantenimiento, cosechan, y posterior a ello, quienes se encargan de manejar el maíz para transformarlo en alimento, pues son regularmente las mujeres. ¿Qué sucede cuando se llega a este momento? Un montón de amas de casa, un montón de mujeres rechazaron ese maíz, porque el grano era muy blando. Entonces la calidad de la masa, ya sea para hacer tortillas, para hacer tamales, para poder cocinar, era una masa de mala calidad. Entonces, ¿qué pasó a los años siguientes? Pues la gente y esta variedad pues la descartaron, ¿sí? Entonces vean, patojos, para que ustedes vayan tomando en cuenta un montón de cosas también. Al momento de realizar investigaciones que vayan enfocadas a generar un producto que les sirva a la población, pues debemos tomar en cuenta un montón de cosas.
en este programa de mejoramiento el objetivo era generar materiales con alta calidad proteica. ¿Lo lograron? Sí, pero descuidaron la parte de costumbres, la parte humana, por así decirlo, y por ende, esa primera prueba, pues, fracasó. A la población se le había dado una semilla con buena calidad proteica, con altos estándares nutritivos, pero si a la población no le gusta el sabor, no le gusta la consistencia, simplemente no lo iban a utilizar. Entonces, de esta forma, el programa de mejoramiento ha seguido con los años, actualmente aún sigue, pero fue en el 2009 donde lanzaron otra variedad, y vean, con la mejor calidad proteica, y aquí sí ya cuidaron un poco más cómo iba a ser el producto final, ya era un grano más duro, por lo tanto la masa iba a ser de buena calidad, es decir, lo iban a apreciar, pero el problema fue que se descuidó un poco la parte productiva. Entonces vieron los agricultores que este maíz no les rendía, ¿sí? que producían menos quintales por manzana. Entonces, otra vez, como que fue un poco rechazado, ¿sí? Hasta que en el 2016, pues ya se encontró una variedad que cumplía todos los estándares, una variedad de alta calidad proteica, grano duro para poder dar estas características deseadas en la masa y de una productividad bastante aceptable. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Si se dan cuenta, el programa de mejoramiento ha ido abarcando más de 20 años y así son los programas de mejoramiento, porque se basan en la selección de los mejores individuos con las características que uno está deseando y puede ser un proceso bastante largo. Y lo que les comentaba también era acerca de que al momento de realizar una investigación, de sea lo que sea Patojos, si su objetivo es brindar una mejora a la comunidad, nunca olviden tomar en cuenta la parte de costumbres y tradiciones de la gente, porque ese es un aspecto bien importante que nos puede modificar un montón de procesos de investigación, pero muchas veces aquí en Guatemala como que se deja de un lado, hasta cuando ya se ha terminado la investigación es que nos damos cuenta, pero las personas tienen estas y estas costumbres, y eso nos puede echar abajo un poco esos procesos. Entonces, esto era un poco para que ustedes tuvieran ahí de historia. No sé si habían escuchado hablar del ICTA, pero si no, ahí lo tienen. Es bien importante que ustedes como estudiantes de la INCA conozcan de esta institución. A mí, por ejemplo, mi papá me cuenta que en esos años del 70, del 80, pues el ICTA era una gran institución que estaba a la vanguardia de la investigación agronómica. Lastimosamente con el tiempo, pues han ido como despojando un poco a esta institución, pero vean la importancia que tiene para un país como Guatemala las investigaciones que ahí se producen. A pesar de los pocos recursos, a pesar de un montón de problemas, pues aún sigue dando ahí sus frutos. Entonces, Patojos, eso era un poco acerca de la historia. No sé si tengan ustedes alguna pregunta, no sé si tengan ustedes alguna duda. Entonces el frijol es carente de nistina y el maíz es carente de arginina, así, ¿verdad? No, Patojos. Les dije en la última clase que en el caso del maíz va a ser deficiente en lisina y triptófano, y el frijol es deficiente en metionina. ¿Por qué están estos dos aquí? Estos dos están aquí porque hablamos un poco de que a pesar de que son aminoácidos esenciales, de que son aminoácidos que no podemos sintetizar en el alimento, lo que obtenemos son precursores. Por eso es que están estos dos aquí. Y en el caso del maíz es carente o deficiente en lisina y triptófano, y en el caso del frijol
es deficiente en metionina. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, y mire, tal vez los voy a aburrir un poco, tal vez los voy a dormir, patojos, pero es bien importante saber el trasfondo, es bien importante conocer un poco de nuestra historia y sobre todo nosotros que estamos en este mundo del agro, de producir alimentos, es bien importante que conozcamos lo siguiente. Ver, alguien, o mejor sabes, preguntas, ¿han tomado incaparina, patojos? ¿Más de alguna vez en su vida han tomado incaparina? Sí. ¿Sí? Sí. Toda mi vida. ¿Toda su vida? Sí, para mí que es uno de los atoles más ricos, en mi opinión muy personal, pero les quiero decir lo siguiente. No siempre la incaparina ha tenido ese sabor. Yo recuerdo que cuando tenía unos 7, 6 años, yo peleaba con mi mamá cuando ella hacía incaparina porque a mí no me gustaba ese atol. Pero conforme el tiempo ha ido pasando, como que han ido mejorando ahí un poco la fórmula para que el sabor no sea tan feo como lo sentía yo hace algunos años. Y sobre todo que han sacado un montón de productos, que caparina de chocolate, que de fresa, que de banano y un montón de cosas así. Entonces, vean, patojos, la incaparina fue un alimento inventado en Guatemala por una institución llamada INCAP. ¿Ven? De ahí viene el nombre Incaparina, porque fue producida por el INCAP. Si la memoria no me falla, patojos, creo que INCAP es Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Entonces, esta institución, como su nombre lo indica, agrupaba o aglutinaba ahí una serie de científicos guatemaltecos centroamericanos que lo que hacían eran investigaciones enfocadas a mejorar la nutrición en todos los países de Centroamérica. Es un problema, como les decía, que hemos ido arrastrando, la desnutrición en nuestros países. Es un problema viejo al cual no se le ha dado solución. Entonces, ¿cuál era el objetivo del INCAP? Poder terminar con esa desnutrición. Dentro de estas sus investigaciones, descubrieron que, aparte de la desnutrición, que es por la falta de alimento, también existe una desnutrición por consumir alimentos de mala calidad, por consumir alimentos de bajo valor nutricional. Entonces hay personas que pueden tener acceso a alimentos, pero estos son de bajo valor nutricional. Y solo para darles un ejemplo, es bastante común cuando vamos al campo ver un montón de botellas de refresco, un montón de botellas de Baby Cola, por ejemplo, y son por montones. Entonces, patojos, ¿qué valor nutricional puede tener esta bebida? Realmente cero. Y al consumirla únicamente nos estaríamos haciendo daño. Entonces, de esta cuenta, basado en eso, de que hay personas que sí tienen el valor adquisitivo, que sí tienen la capacidad de adquirir alimentos, pero que por falta de educación adquieren cosas o comida chatarra, el INCAP desarrolló una fórmula para que todos aquellos que pudieran pagarla pues tuvieran acceso a un alimento rico y nutritivo. Y así fue como nació la incaparina. Realmente el costo de la incaparina es bastante bajo, el precio por el cual se vende es bastante bajo, y la fórmula original incluía fuentes de proteína de origen animal. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa fórmula original se decía, ¿verdad?, que para poder adquirir todos estos aminoácidos que contiene la incaparina, molían huesos, molían espinas de pescado
y así era como obtenían sus proteínas de origen animal. Entonces, puede que quizá mi memoria me falle y por eso les digo que la incaparina era fea, pero si ustedes tienen por ahí a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos, personas mayores, pregúntenles si ellos creen que la incaparina, el sabor de la incaparina ha ido variando conforme el tiempo. Y es por eso, patos, que la proteína anteriormente la adquirían de fuentes animales. Entonces se dieron cuenta que eso quizá no era lo mejor en cuanto al sabor. Vean, otra vez viene ahí la parte costumbre y tradición de la gente. Y en tiempos más recientes fueron cambiando la fuente de incaparina por fuentes vegetales. Y por eso al ver los ingredientes vamos a ver que está hecha principalmente a base de soya, de maíz, entre otros vegetales. Pero vean, aquí viene la parte interesante. La incaparina pues empezó a ser popular y se distribuía en la mayoría de tiendas del país y era producida por este instituto. Hasta que llegó un tiempo en que ya no era sostenible, ¿verdad? Porque el instituto gastaba más de lo que estaba percibiendo y entonces tuvieron que vender su fórmula y el que estaba ahí dispuesto a pagar el dinero por esa fórmula fueron los dueños de la cervecería, que son estos de apellido Castillo. Si ustedes tienen ahí un empaque de incaparina a la mano, dense cuenta y ahí va a aparecer algo acerca de la empresa de los Castillo, que ellos en la actualidad son los dueños de la fórmula. Entonces, es un poco triste, ya que esto había nacido con el objetivo de poder distribuirlo a la población, que tuvieran acceso a un alimento barato y nutritivo, pero ahora es un alimento por el cual se paga un precio más alto y posiblemente ya no sea tan nutritivo como fue percibido desde su origen. Por eso les decía, ahora con todos esos sabores que hay de incaparina, quizá ya son más azúcares que la fuente de proteína. Entonces, es para que ustedes vean, para que ustedes sepan que han habido esfuerzos para tratar de disminuir o erradicar la desnutrición. Algunos han sobrevivido, algunos esfuerzos han estado presentes y han hecho realmente cambios, mientras que otros esfuerzos, pues, se han visto ahí que se han ido dejando en el tiempo. Entonces, ahora sí, patojos, después de esta breve historia, no sé si tengan dudas, pero si no tienen dudas, vamos a continuar y les digo de una vez que lo que vamos a ver hoy, pues sí es un tema ahí bastante teórico, entonces les pido que tengan agüita a la mano, su cafecito, algo para no dormirse, y que realmente pongan atención. Entonces, vamos a empezar a ver, vamos a empezar a estudiar las proteínas de acuerdo a su estructura. Vean, lo que ya habíamos hablado es que los aminoácidos se van a estar uniendo para llegar a formar largas cadenas. ¿Qué es lo que deben saber aquí? Es que los aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos. ¿Y cómo se forman estos enlaces peptídicos? Si ustedes se dan cuenta, se forman por la unión del OH del grupo carboxilo de un aminoácido más el hidrógeno del grupo amino del siguiente aminoácido. Se lo repito. Los enlaces peptídicos se forman por la unión del OH del grupo carboxilo de un aminoácido más el hidrógeno del grupo amino del siguiente aminoácido. Entonces, vean, este aminoácido, su grupo OH se puede unir al hidrógeno del grupo amino del siguiente aminoácido. Entonces así se van formando los enlaces peptídicos.
Vean que resulta de la unión de SOH más el hidrógeno del grupo amino, resulta la formación de una molécula de agua. Entonces, ¿qué es esto? Esto es síntesis por deshidratación, esto es anabolismo. Y así se van a ir uniendo los aminoácidos para todos. El OH del grupo carboxilo más el hidrógeno del grupo amino se unen, forman agua, esa agua sale, y vean finalmente el enlace peptídico queda entre este carbono y este nitrógeno, ¿sí? Ahí queda el enlace peptídico. ¿Alguna duda para todos? ¿Alguna pregunta? ¿Se queda claro cómo se van a ir uniendo los aminoácidos? Entonces recuerden, por reacciones de anabolismo, por reacciones de síntesis por deshidratación, se forman los enlaces peptídicos entre el grupo carboxilo y el grupo amino de un aminoácido. ¿Qué es lo que les tienen que quedar bien claro? Que vean el grupo radical y el carbono alfa se quedan iguales. El grupo radical y el carbono alfa se quedan iguales. Entonces, los aminoácidos se unen por la acción de el grupo carboxilo y el grupo amino de un aminoácido mediante enlaces peptídicos. Pregunta para todos. ¿Cuál es el resultado de la unión de muchos aminoácidos? ¿Cuál es el resultado de la unión de muchos aminoácidos? Polipeptídicos. Una cadena polipeptídica. Correcto, polipéptidos o cadenas polipeptídicas. Ojo, eso todavía no es una proteína, eso solo es una biomolécula, ¿sí? Cadenas polipeptídicas o polipéptidos. ¿Estamos? Entonces, si ya hablamos del anabolismo, para poder romper estos enlaces peptídicos, se necesita agua y una enzima específica. ¿Cuál es esa enzima específica? Tiene el nombre de peptidasa. ¿Sí? Entonces, vean, para poder romper estos enlaces peptídicos que se forman, en reacciones de catabolismo, en reacciones de hidrólisis, se requiere agua y una enzima específica que es peptidasa, ¿sí? Peptidasa. Entonces, bien importante que ustedes recuerden, las peptidasas son las enzimas encargadas de romper los enlaces peptídicos. Las peptidasas son las enzimas encargadas de romper los enlaces peptídicos en presencia de agua. Entonces, ¿alguna pregunta para todos? ¿Alguna duda? Esto es bien importante, ustedes. Esto es clave que lo entiendan. Lo que acabamos de hablar en esta diapositiva es bien, bien importante que les quede claro. ¿Sí? Ingeniera, disculpe. ¿Sí? ¿Ese A más A3 de qué es? Bueno, veamos. Esto únicamente es una nomenclatura para decir cuántos aminoácidos tiene la cadena. Si se dan cuenta, la cadena resultante que está aquí está conformada de 3 aminoácidos. Entonces, una forma de abreviar aminoácidos es con 2A, AA, y el número de aminoácidos que tiene esta cadena es 3. Por eso dice ahí AA3, ¿verdad? Pero eso ahorita no nos interesa la forma de nombrar los aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa por el momento? Los aminoácidos se unen entre sí a la altura de su grupo carboxilo y el grupo amino. Por la unión de estos se forma agua que sale del sistema y se establece un enlace peptídico
en reacciones de anabolismo, en reacciones de síntesis por deshidratación. Si vemos desde el lado del catabolismo, para que se rompan los enlaces peptídicos se requiere agua y peptidasas. Se requiere agua y peptidasas. Bueno, ¿alguna otra pregunta para todos? ¿Dudas? Bueno, si no tienen dudas, pasemos a lo siguiente. Lo que les comentaba, la unión de muchos aminoácidos da como resultado una cadena polipeptídica. Bueno, antes de pasar a lo siguiente para todos. Si yo les pregunto qué se necesita para catabolizar las cadenas polipeptídicas, ¿qué me dirían? Una enzima específica y agua. ¿Y cuál es esa enzima específica? Peptidasa. Entonces, correcto, vean, siempre relacionen peptidasas con cadenas polipeptídicas, porque vamos a ver otras enzimas cuando ya estemos hablando específicamente de proteínas. Entonces, relacionen peptidasas con cadenas polipeptídicas. Bueno, nuevamente se lo repito, patojos, esto es bien importante, entonces ahí donde ustedes tomen notas, resáltenlo, subrayenlo, pónganle colores, pónganle algo que les llame la atención, porque esto es bien importante que ustedes lo sepan y sobre todo que lo entiendan. Entonces, vean, vamos a ver un tema, como les decía, un tema bastante teórico, y es la forma de estudio de las proteínas. Para poder estudiar las proteínas existen niveles de organización en los cuales vamos a ir estudiándolas. Entonces existen cuatro niveles y cada uno va a tomar un nombre de estructura más el nivel que estemos estudiando. Entonces el nivel más básico es llamado estructura primaria. La estructura primaria se refiere al orden y secuencia de los aminoácidos en una cadena polipeptídica. La estructura primaria se refiere al orden y secuencia de los aminoácidos en una cadena polipeptídica. Entonces, estos niveles de estudio nos indican más o menos cómo se va a ir formando una proteína en las células. Entonces, el primer paso es la estructura primaria. ¿Cuál es el primer paso? Que un aminoácido se una con otro, para formar largas cadenas polipeptídicas. Pero ojo, el orden y la secuencia que sigan los aminoácidos va a hacer que una cadena sea completamente diferente a otra, ¿sí? Que una cadena sea completamente diferente a otra. Entonces, si vemos este ejemplo de aquí arriba, donde los nombres están completos, miren, esta cadena está compuesta de serina, glicina, cisteína. Nos vamos a quedar por aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la estructura primaria? Que en esta cadena el primer aminoácido es serina, el segundo es glicina y el tercero es cisteína. ¿Qué pasa si por alguna razón la cisteína se coloca en primer lugar? Entonces esa va a ser una cadena completamente diferente, ¿sí? Porque el orden y la secuencia de los aminoácidos en la cadena polipeptídica van a determinar cuáles van a ser esas funciones posteriores de la cadena polipeptídica. Entonces, ¿qué les tiene que quedar claro aquí? Que en la estructura primaria se estudian cadenas polipeptídicas. En la estructura primaria se refiere a cadenas polipeptídicas. Específicamente, la estructura primaria se refiere a cómo están ordenados los aminoácidos a lo largo de una cadena polipeptídica.
y con un solo aminoácido que cambiemos de lugar, cambia completamente la cadena, cambia completamente la función que puede llegar a tener esa cadena. Entonces, ¿estamos con eso, patojos? Estructura primaria, orden y secuencia de los aminoácidos a lo largo de una cadena polipeptídica. Y vean, para que ustedes lo vean de una forma más gráfica. ¿Cómo es que entendemos la estructura primaria realmente en el caso de las cadenas polipeptídicas? Vean esta oración. La vecina se atormenta, ¿sí? Vean las letras que se utilizan, vean las palabras que se utilizan. Y veamos la siguiente oración. Les pregunto, ¿será que se utilizó la misma cantidad de letras en ambas oraciones? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Será que se utilizaron las mismas letras en las dos oraciones? Sí. Hasta podríamos decir que se usaron casi que las mismas palabras en las dos oraciones. Pero, si ustedes se dan cuenta, al alterar el orden y la secuencia de las palabras, al alterar el orden y la secuencia de las palabras, y el orden y la secuencia de algunas letras, cambia completamente el significado de la oración, ¿sí? Le decimos la vecina se atormenta, pues ustedes se van a preocupar ahí de sus vecinas que están en sus casas, qué problema tendrán sus vecinas, a que la tormenta se avecina, pues nos ponemos a pensar ahí si vamos a tener energía eléctrica, si vamos a tener internet para conectarnos a la clase. Entonces, de la misma forma, de la misma manera, sucede en las cadenas polipeptídicas. Con un aminoácido que cambiemos de lugar, con un aminoácido que alteremos el orden, cambia completamente la estructura de la cadena polipeptídica y vamos a ver que la estructura es bien importante porque va a definir la función. Entonces, con un aminoácido que cambie, con un aminoácido que se altere, que cambie de lugar, cambia completamente la cadena polipeptídica. Entonces, para todos, ¿alguna pregunta? Lo que quiero que se den cuenta ustedes es que únicamente estoy hablando de cadenas polipeptídicas, no he mencionado nada de proteínas, únicamente cadenas polipeptídicas, Bueno, entonces, en la célula, primer paso para ir formando proteínas, primer paso es que los aminoácidos se unan, formando largas cadenas polipeptídicas y el orden y la secuencia que sigan estos aminoácidos es bien importante. Eso es estructura primaria. Posteriormente, el siguiente nivel es la estructura secundaria. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vean, la estructura secundaria son formas tridimensionales, ¿sí? Son formas ya en 3 dimensiones que toman las cadenas polipeptídicas, de acuerdo o que toman las cadenas polipeptídicas debido a la presencia de enlaces puentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Patojos? Lo que sucede, por ejemplo, voy a tomar esto que tengo aquí, que está la cadena polipeptídica, ¿sí? Que es una larga secuencia de aminoácidos, pero estos aminoácidos tienen oxígenos, tienen hidrógenos, entonces se pueden formar enlaces puente de hidrógeno. ¿Qué sucede cuando hay un enlace puente de hidrógeno? Vean, la cadena se puede comenzar a plegar. Y por eso se dice que es una estructura tridimensional. Entonces, ¿qué es la estructura secundaria? Son formas
tridimensionales en las cadenas polipeptídicas debido a la presencia de enlaces puente de hidrógeno. ¿Cuáles son esas dos formas que puede tomar la cadena polipeptídica debido a los enlaces puente de hidrógeno? Una primera forma dice laminar. ¿Por qué se le llama laminar? Cuando vemos una lámina, patojos, así de frente, realmente vemos estas estructuras como en forma de triángulo. Eso es debido a los enlaces puente de hidrógeno. O bien, las cadenas polipeptídicas se pueden plegar sobre sí mismas, formando una estructura como helicoidal, como de hélice, como por ejemplo algunos cables de teléfono que tienen esta estructura. Entonces eso es la estructura secundaria, que la cadena polipeptídica, debido a los enlaces puente de hidrógeno, esta cadena se va a plegar sobre sí misma formando una estructura laminar o bien una estructura helicoidal, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Vean, como les dije, esto es un tema bastante teórico. Yo sé que aquí debemos usar mucho nuestra imaginación, pero así es como se da realmente el proceso de ir formándose las proteínas. Aquí también dense cuenta que en la estructura secundaria estamos hablando de cadenas polipeptídicas. Cómo estas cadenas polipeptídicas se pueden plegar sobre sí mismas debido a la presencia de enlaces puente de hidrógeno. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, una vez que díganme. ¿En dónde podemos encontrar las cadenas polipeptídicas de esa forma? Veamos, yo sé que ustedes ya pasaron por su práctica de organelos celulares. ¿En dónde se forman las cadenas polipeptídicas, patojos? ¿En qué organelo? En el RER. En el RER, ¿seguros? ¿Cadenas polipeptídicas? Los ribosomas. En los ribosomas, Los ribosomas. Correcto, en los ribosomas pueden estar adheridos al retículo endoplasmático rugoso o bien en los ribosomas que están formando estructuras de 5 o 6 llamadas polisomas. Entonces, ahorita que me preguntan dónde podemos encontrar las cadenas polipeptídicas de esta forma, realmente en los ribosomas. Los ribosomas van a tomar los aminoácidos y los van a estar uniendo, colocándoles ahí enlaces polipeptídicos. En los ribosomas, estas cadenas polipeptídicas se van a ir plegando en forma laminar o de hélice, y también en los ribosomas, vean, en los ribosomas también puede ocurrir esto, una estructura terciaria. Y vean, la estructura terciaria es un poco parecida a la anterior, solo que aquí vamos a decir que son formas tridimensionales debido a la presencia de enlaces puentes de disulfuro, debido a la presencia de enlaces puentes de disulfuro. Esta es una D, patojos. Vamos a ver si la puedo hacer aquí. Enlaces puentes de disulfuro. Enlaces puentes de disulfuro. Enlaces puente de disulfuro. Entonces, dentro de los ribosomas se está dando todo este proceso porque los ribosomas son los encargados de sintetizar las cadenas polipeptídicas. Entonces, ¿qué ocurre en la estructura terciaria? ¿Se recuerdan aquellos dos aminoácidos que tienen azufre? ¿Por qué les decía yo que son tan importantes? Porque estos aminoácidos azufrados, estos aminoácidos que contienen azufre, son los encargados de que exista una estructura terciaria. Entonces, ¿qué ocurre cuando a lo largo de la cadena polipeptídica hay dos o más aminoácidos azufrados? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esa cadena polipeptídica
Si hay un aminoácido azufrado aquí y un aminoácido azufrado aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estos se van a traer y van a hacer que la cadena polipeptídica se pliegue, ¿sí? Van a hacer que la cadena polipeptídica se pliegue fuertemente. ¿Y en qué formas podemos ver estos pliegues en la cadena polipeptídica en la estructura terciaria? Hay dos formas. Una forma fibrosa que es más o menos como un cabello colocho, una forma fibrosa o una forma globular. ¿Sí? Entonces así se ve la estructura terciaria. Como un cabello colocho, que es una estructura fibrosa, o como un cable todo enredado, que es una estructura globular. ¿A qué se debe la estructura terciaria? Se debe a la presencia de puentes de disulfuro, que ya ustedes saben que es debido a la presencia de esos aminoácidos azufrados. Debido a la presencia de esos aminoácidos que contienen azufre, van a hacer que la cadena polipeptídica se pliegue completamente. Entonces, vean, patojos. Si se dan cuenta, en la estructura fibrosa, pues se ve como un poco más ordenada y la estructura globular se ve como un poco más desordenada. ¿Qué es lo que nos quiere indicar esto? Que en la estructura globular va a haber una mayor cantidad de aminoácidos azufrados. En la estructura globular hay una mayor cantidad de aminoácidos azufrados. Yo no los conozco bien, patojos, pero ¿hay alguien colocho o colocha en la clase? ¿No hay nadie colocho ni colocha? Paolo. Alexis y Paolo dicen por ahí. Alexis sí es colocho. Bueno, no sé si me está molestando ahí con Paolo, ya que todos dicen Paolo. Pero vean, pues, patojos, ¿qué es lo que ocurre? Más adelante vamos a ver que el pelo está formado de proteínas. Entonces, dicho esto, patojos, ¿qué creen que pasa con aquellos que son colochos, con aquellas que son colochas? ¿A qué se debe esa forma en el cabello? Que entre más colocha sea una persona, ¿qué es lo que ocurre? Que su cabello va a estar conformado por proteínas que van a tener una mayor cantidad de azufre, ¿sí? Si ustedes son de cabello liso, de cabello rizado, lo que quiere decir es que esa proteína que está conformando su cabello tiene menos cantidad de azufre. Y los que son más colochos, pues tienen una mayor cantidad de azufre. Ese pelo que le dicen de tipo afro, pues va a ser más o menos así, vean, patojos, como esta estructura globular que les dibujé. Eso quiere decir que su cabello va a tener esa gran cantidad de aminoácidos azufrados. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí van entendiendo? ¿No van entendiendo nada? Sí, Inge. ¿Sí? Bueno, entonces dense cuenta también que aquí en la estructura terciaria también les estoy hablando de cadenas polipeptídicas. Entonces, esa pregunta bien interesante que me hicieron, ¿en dónde se encuentran estas cadenas? Esto está sucediendo en los ribosomas. ¿Oyeron, patojos? En los ribosomas se van a ir colocando esos enlaces peptídicos. Posteriormente, las cadenas se pueden plegar gracias a los enlaces puente de hidrógeno en forma laminar o helicoidal. Posteriormente, las cadenas se pliegan de forma fibrosa o globular debido a la presencia de enlaces puente de disulfuro. Y vean qué sucede después.
Luego vamos a encontrar una estructura cuaternaria. Y aquí, patojos, ya estamos hablando de proteínas. Aquí ya estamos hablando de proteínas. ¿Qué quiere decir la estructura cuaternaria? Las formas tridimensionales, ya sea en forma fibrosa o en forma globular, que van a tener las proteínas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vean, aquí creo que tengo otro cable. Vean lo siguiente. Podemos pensar en cada uno de estos cables como una cadena polipeptídica, ¿sí? Con sus pliegues, gracias a los puentes de disulfuro, gracias a los puentes de hidrógeno. ¿Y qué va a pasar después? Lo que va a suceder es que estas dos cadenas polipeptídicas se pueden unir, ¿sí? Se pueden unir y van a estar formando una estructura cuaternaria. Entonces, la unión de dos o más cadenas polipeptídicas forman una proteína. Incluso puede haber una tercera cadena polipeptídica y vean, esto es una proteína, ¿sí? Esto es una proteína. Entonces, las cadenas polipeptídicas fibrosas se van a unir a otras cadenas polipeptídicas fibrosas para formar proteínas fibrosas. Las cadenas polipeptídicas globulares se van a unir a otras cadenas polipeptídicas globulares para formar proteínas globulares. Entonces, ¿qué estructuras cuaternarias podemos encontrar? Lo mismo, estructuras cuaternarias fibrosas. Les voy a dibujar aquí una proteína fibrosa. Vean por qué uso dos colores, porque esta proteína fibrosa está compuesta de 3 cadenas polipeptídicas. Cada una de estas cadenas de forma fibrosa. Cada una de estas cadenas con una estructura terciaria fibrosa. O bien, las proteínas pueden ser globulares porque van a estar formadas por cadenas polipeptídicas, que son globulares. Entonces, en la estructura cuaternaria ya estamos hablando de proteínas, ¿sí? Que la unión de dos o más cadenas polipeptídicas que van a tener la misma estructura terciaria. Por lo tanto, en la estructura cuaternaria vamos a encontrar proteínas fibrosas o proteínas globulares. ¿Alguna pregunta, patojos? ¿Alguna duda? ¿Cuáles son sus enzimas? Entonces, ahorita vamos a hablar bien de las enzimas. Ahorita en la siguiente diapositiva creo que hablamos un poco de las enzimas. ¿Alguna duda con relación a las estructuras primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria? ¿Alguna pregunta? La estructura secundaria solo se da en cadenas polipeptídicas, no en proteínas. Correcto. Entonces, para hacerlo más resumido, estructura primaria, estructura secundaria y estructura terciaria, estamos hablando de cadenas polipeptídicas. En la estructura cuaternaria ya hay la unión de dos o más cadenas polipeptídicas que tengan la misma estructura terciaria. Para que ustedes vayan amarrando conceptos también, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí, esta estructura terciaria ya es el producto final que sale de los ribosomas. Este producto final que sale de los ribosomas se puede dirigir al retículo endoplasmático rugoso y se van a unir formando proteínas. O bien, este producto final que sale de los polisomas se puede dirigir al citosol para unirse y formar proteínas. Entonces, una estructura cuaternaria puede ser fibrosa o globular, pero aquí ya estamos hablando de la unión de dos o más cadenas polipeptídicas.
de la unión de dos o más cadenas polipeptídicas. ¿Alguna otra pregunta antes de hablar de enzimas? Y que estructuras fibrosas y globulares no se pueden unir entre sí. No, vamos a hablar de que una cadena polipeptídica fibrosa se une con una cadena polipeptídica fibrosa. Y una cadena polipeptídica globular se une con cadenas polipeptídicas globulares. ¿Por qué? Porque vean, patojos, gracias a la estructura de cada proteína, gracias a esta estructura, así va a ser la función. ¿Eso qué quiere decir? Que las proteínas con estructuras fibrosas poseen funciones específicas y que las proteínas con estructuras globulares van a poseer funciones específicas. ¿Qué otra cosa podemos decir? Que las estructuras fibrosas son hidrofóbicas. Las estructuras fibrosas son hidrofóbicas y que las estructuras globulares pues son hidrofílicas, ¿sí? Estructuras globulares que son hidrofílicas. ¿Qué nos quiere decir esto que son hidrofílicas? Vean, las estructuras globulares pues van a ser más fáciles de poderse trasladar, de poderse movilizar de un lugar a otro. Por ejemplo, pueden ser movilizadas en la sangre, ya que son hidrofílicas. ¿Qué pasa con las estructuras fibrosas? Al ser hidrofóbicas, normalmente las vamos a encontrar formando o con una función estructural. Con una función estructural, ¿sí? Normalmente van a estar conformando partes que son estructuras. Entonces, por esa razón es que únicamente se van a unir entre cadenas iguales, entre cadenas que posean la misma estructura terciaria. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para todos? Entonces, quiero que regresemos un poco. Si ustedes se dan cuenta, desde la estructura terciaria se va a definir la forma de una proteína. Desde la estructura terciaria, nosotros podemos saber cómo va a ser la forma de una proteína. ¿Por qué? En la estructura terciaria se forman cadenas polipeptídicas fibrosas que van a formar parte de proteínas fibrosas. En la estructura terciaria se forman cadenas polipeptídicas globulares que van a formar parte de proteínas globulares. Entonces, desde la estructura terciaria se forma la estructura de una proteína, y lo que les acabo de decir es que la estructura de una proteína define su función. La estructura de una proteína define su función. En otras palabras, si se pierde esta estructura, si se pierde esta forma de fibrosa, la proteína ya no puede cumplir su función, ¿sí? Entonces, ahí tenemos fibrosas y tenemos globulares. Si se dan cuenta en este esquema de estructuras globulares, no sé cómo logren ver ustedes la imagen, pero ¿cuántos colores logran distinguir en este esquema? 4. 5. 4. 5. 5. Vean, aquí yo veo un tipo, aquí va uno, aquí va otro. Aquí hay como un celeste claro que también está aquí. 3. Aquí está que es un poco más oscuro. 4 y estos pedacitos de rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta proteína globular está conformada por 5 cadenas polipeptídicas globulares. Por 5 cadenas polipeptídicas globulares. Entonces, patojos, ¿en dónde se forma realmente la estructura cuaternaria? ¿En dónde se forman realmente las proteínas? Ya ustedes lo saben. Esto va a suceder a nivel del retículo endoplasmático rugoso,
que toma las cadenas polipeptídicas y las une. O bien puede ocurrir a nivel de citosol, que también pueden ocurrir reacciones en donde se unen 2 o más cadenas polipeptídicas para formar proteínas. Entonces lo que me preguntaban acerca de enzimas. Vean, patojos, tomando como ejemplo estos cables que tengo aquí, ¿cómo se da el catabolismo de las proteínas? El primer paso para que ocurra el catabolismo de las proteínas es que estas cadenas se deben separar, ¿sí? Las cadenas se deben de separar. ¿Qué se requiere para que estas cadenas que están conformando las proteínas se separen? Se requiere agua y se requiere una enzima específica. Esa enzima específica es llamada proteasa. Proteasa. Igual está más adelante, pero para que ustedes lo escriban ahí. Para que ustedes lo escriban. Esa enzima específica que va a hacer el catabolismo de las proteínas es llamada proteasa. Entonces, ¿qué es lo que hace la proteasa más el agua? Lo que va a hacer es ir separando una cadena de otra que está conformando a las proteínas. Y para llegar al catabolismo final, para llegar al producto final, que son los aminoácidos, ¿qué se necesita, patojos? Peptidasa. Peptidasa. Peptidasa y agua. Peptidasa y agua. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí? Sobre las proteínas globulares, ¿mencionó alguna función o no? Bueno, funciones específicas ahorita no hemos mencionado, solo dijimos que al ser hidrofílicas se pueden movilizar fácilmente, pueden trasladarse fácilmente. En el caso de los animales, estas proteínas globulares pueden estar siendo trasladadas a través de la sangre, por ejemplo, por ser hidrofílicas, ¿Alguna duda, patojos? ¿Alguna pregunta? Entonces ahí estaban las proteasas, que son las enzimas encargadas de romper las proteínas. Su función específica es separar las cadenas polipeptídicas que están conformando a una proteína. Aquí vemos un resumen. Si ustedes se dan cuenta, este resumen se los ponemos por la facilidad que ustedes lo vean, pero aquí ustedes tienen que corregir esta palabra. Estructura primaria es la secuencia de aminoácidos a lo largo de las cadenas polipeptídicas. ¿Bien? Entonces corrigen esta palabra. Estructura secundaria es la forma de hélice o la forma laminar que ocurre en las cadenas polipeptídicas debido a los enlaces puente de hidrógeno. Estructura terciaria son las estructuras fibrosas o globulares presentes en las cadenas polipeptídicas debido a los enlaces puente de disulfuro. Y ahora sí, en la estructura cuaternaria ya es la unión de 2 o más cadenas polipeptídicas que posean la misma estructura terciaria. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Lo que ustedes deben de recordar, algo bien importante que les dije es que la estructura de una proteína determina su función. La estructura de una proteína determina su función. ¿Qué pasa si se pierde esa estructura? Se pierde la función. Y hay ciertos factores ambientales que pueden destruir a la estructura de una proteína. ¿Cuáles son esos factores ambientales, patojos? Un factor ambiental puede ser altas temperaturas. Las altas temperaturas pueden provocar que las proteínas pierdan su estructura,
que las proteínas que posiblemente eran fibrosas por altas temperaturas, pase esto, se pierda su estructura y por ende van a perder su función. Esto, sobre todo las mujeres, creo yo que no me dejarán mentir, esto ocurre cuando por verse lindas y peinarse, lo que hacen es tomar una planchita de pelo con altas temperaturas, someten a su cabello a un proceso de alisado. Por ejemplo, si tenía un cabello así, rizado, por altas temperaturas, ¿qué se hace? Se va a perder la estructura de esa proteína y se va a pasar a esta forma. Entonces, las altas temperaturas destruyen la estructura de una proteína. Pues en el caso del cabello, pues no vemos tantas consecuencias graves de estarlo planchando, pero si esto ocurre a nivel interno de una proteína interna, sí puede ser muy grave. Y yo les pregunto, patojos, ¿qué proceso que sucede en el cuerpo puede hacer que se eleven las temperaturas y por ende hacer que se pierda la estructura de una proteína? La fiebre. La fiebre, es correcto. Por eso es que una fiebre muy alta puede llegar a ser mortal, porque realmente puede destruir proteínas y eso puede llegar a ser fatal, ¿sí? Entonces, altas temperaturas destruyen la estructura de una proteína y por ende esa proteína va a perder su función. Otro factor ambiental que puede alterar la estructura de una proteína puede ser las altas concentraciones de sales. Altas concentraciones de sales. Esto, sobre todo en microorganismos, se puede ver que al incrementar sus medios de colocarles ahí en un medio hipertónico, los organismos empiezan a perder la forma y estructura de sus proteínas y por ende estas pierden su función. Entonces, altas temperaturas, alta salinidad puede hacer que las proteínas pierdan su estructura y por ende su función. Por ejemplo, patojos, otro ejemplo de proteínas que es así bien evidente de lo que sucede con la clara del huevo. Si ustedes ven los huevos cuando están crudos, pues la clara tiene una apariencia como viscosa, transparente. ¿Qué pasa cuando hacemos unos huevos fritos o bien revueltos? ¿Qué sucede? Estamos incrementando la temperatura y esa clara cambia por completo su apariencia. Ya no va a ser un material viscoso, ya no va a ser un material transparente, cambia incluso de color. ¿Por qué? Porque es una proteína a la cual le estamos aplicando altas temperaturas, por ende estamos cambiando su estructura y definitivamente esa clara pues ya no va a cumplir su función, que era de una reserva alimenticia para ese embrión. Entonces, estamos que por altas temperaturas, principalmente alta salinidad, se puede perder la estructura y por ende la función de una proteína. Y patojos, a ese proceso de pérdida de estructura de una proteína se le conoce con el nombre de desnaturalización de las proteínas. Desnaturalización de las proteínas. ¿Qué es la desnaturalización de las proteínas? La pérdida de su estructura debido a altas temperaturas, debido a alta concentración de sales, y en la desnaturalización de las proteínas se pierde la función de estas. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, entonces... Yo tengo una duda, ingeniera. Dígame. ¿Las altas concentraciones de sal en el ganado afecta? Es que depende qué tan alta sea la concentración y del tamaño del animal en este caso. En el ganado, pues sí está recomendado la adición de sal para ciertos procesos, para regular cierto proceso de metabolismo y por eso es que se les
da en altas cantidades. No podríamos hablar de que sea una concentración que le vaya a afectar a nivel de sus proteínas. Por eso les comentaba que esta alta concentración de sal para ver la desnaturalización de las proteínas se utiliza sobre todo en microorganismos. En microorganismos nosotros sí podemos crear un medio altamente hipertónico, es decir, un medio con alta salinidad, y ver cómo se da la desnaturalización de las proteínas. Para el ganado es recomendado incluso incorporar sal en su dieta para poder regular los procesos metabólicos. Entonces sí tendría que ser como cantidades exageradas de sal, hablando de toneladas de sal, para poder ver esa desnaturalización en un organismo tan grande como el caso del ganado. ¿Sí? Gracias. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Inge, ya que lo que dijo del ejemplo del huevo, cuando se cocina se desnaturalizan las proteínas, ¿no? Entonces, ¿no sería mejor comerlo crudo, por ejemplo? O sea, no. Aquí sucede algo interesante. Y es que tenemos que pensarlo desde dos puntos de vista. La clara del huevo es la reserva alimenticia en forma de proteínas para el embrión. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista del huevo, por así decirlo, si lo vemos desde el punto de vista del ave, ¿sí? Que es de ese huevo, a esa ave, a ese embrión, lo que le interesa es que la clara esté de forma natural. Lo que le interesa es que la clara esté en su estado natural, que es un estado viscoso, que es un estado transparente. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista del ave, sí le interesa que la clara esté, en otras palabras, cruda, ¿verdad? Que esté de forma natural. Pero ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista de nosotros como consumidores de ese producto, realmente nos conviene más comerlo cocido. ¿Por qué? Porque al cocinar los alimentos, la digestión, el aprovechar los nutrientes puede ser un poco más fácil, ¿sí? Aunque hay mucho ahí debate de que si los huevos son mejores crudos o cocidos, vean, a todos por razones prácticas, yo les recomiendo que siempre los cocinen para poder comérselos. De esa forma es más fácil la digestión, de esa forma ustedes pueden aprovechar mejor los nutrientes que están presentes ahí, y yo creo que tiene un mejor sabor comerlos cocidos que crudos. Entonces, hay dos puntos de vista. Desde el punto de vista del ave, pues le conviene que la clara esté cruda. Desde el punto de vista de nosotros como consumidores, nos conviene que esté cocida, porque incluso en ese proceso de desnaturalización, en ese proceso de cocer la clara, incluso puede ser más fácil obtener los aminoácidos para nosotros, que realmente es a lo que nos interesa. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo con el alimento? De moléculas grandotas, lo primero que hace nuestro cuerpo es obtener todas las moléculas pequeñitas, obtener todos los monómeros para nuestro cuerpo crear sus propias moléculas. Entonces, aunque nos comiéramos la proteína completa que proviene de la clara del huevo, nuestro cuerpo, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es deshacerla, destruirla, catabolizarla para obtener sus monómeros. Y gracias a eso me recuerdo de otra condición ambiental, muchachos, que es una alta acidez. Una alta acidez también puede desnaturalizar las proteínas. ¿Qué tenemos nosotros en nuestro estómago para poder hacer la digestión? Principalmente ácidos. Entonces, ¿qué sucede a nivel del estómago? Cualquier cadena polipeptídica, cualquier proteína que llegue completa al estómago,
va a entrar a un medio ácido y se va a desnaturalizar. Entonces, esto también sirve para hacer más sencillas las moléculas y que nuestro cuerpo sea más capaz o que le sea más fácil de poder absorber esos monómeros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, si no tienen dudas, vamos a ver lo siguiente. Lo que les comentaba es que la estructura de cada proteína va a determinar su función y de acuerdo a ello, en el organismo vamos a encontrar diferentes funciones. Vean, esto no lo tienen que copiar ni nada porque vamos a ir viendo una por una las funciones. ¿Bien? Entonces vamos a empezar a estudiar la clasificación de proteínas. Ojo, ahora sí estamos hablando de proteínas de acuerdo a su función. Entonces, primera clasificación de las proteínas de acuerdo a su función son aquellas proteínas estructurales. Vean, aquí no les tengo que dar mayor explicación. ¿Qué función tiene una proteína estructural, patojos? La función de una proteína estructural es formar estructuras. Formar estructuras. Entonces, una primera proteína estructural es llamado colágeno. Colágeno. Esta es una proteína que está presente en mayor cantidad en animales. Los animales poseemos un montón de colágeno. Los animales poseemos un montón de colágeno y la función del colágeno es dar resistencia. Entonces el colágeno lo vamos a encontrar en estructuras que son resistentes. Un ejemplo de ello es en las células que conforman los huesos. Como ustedes son bien pilas, se hicieron una investigación ahí de células. Les pregunto, ¿cómo se llaman las células que conforman al hueso? Osteocitos. Osteocitos, correcto. Entonces, ¿qué sucede en los osteocitos? Lo que sucede en los osteocitos es lo siguiente, que está la célula con su núcleo, organelos, y rodeando la célula, van a haber un montón de fibras de colágeno. Entonces, el colágeno está relacionado con estructuras que son resistentes. Un primer ejemplo, entonces, del colágeno es que lo encontramos conformando a los osteocitos, que son esas células que conforman al hueso. Realmente todo esto rosado, vean, todo esto rosado es colágeno. Entonces el colágeno está rodeando los osteocitos y debido a la presencia de ese colágeno es que ese material es tan resistente. Ese material es resistente. También vamos a encontrar colágeno en la epidermis. Epidermis, que es este tejido en donde podemos encontrar la piel, que también es bastante resistente. El colágeno lo producimos en mayor cantidad a ciertas edades, ¿sí? Entre más jóvenes somos, tenemos una mayor cantidad de colágeno y eso aplica para todo, tanto en la epidermis como en los huesos. Entre más jóvenes vamos a poseer una mayor cantidad de colágeno. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vean, patos. En el caso de nosotros los humanos vamos a encontrar muchos productos que nos ofrecen que son ricos en colágeno. Sobre todo algunas cremas pensadas para la piel, algunas cremas que van dirigidas a personas de edades mayores, ya que el colágeno brinda esa resistencia y brinda esa protección en la epidermis. Entonces, es una proteína que está asociada a estructuras que requieren resistencia. Bueno, entonces,
Primera proteína estructural, colágeno en estructuras que requieren resistencia. Siguiente proteína estructural, la queratina. La queratina, por ser una proteína estructural, la queratina va a estar presente en estructuras como el pelo, las uñas, los picos en las aves y las pezuñas, ¿sí? La queratina va a estar presente en el pelo, uñas, los picos en las aves y aquellos animales que poseen pezuñas, ¿sí? Que poseen pezuñas. Vean, patojos, aquí otra vez las mujeres no me dejarán mentir que para el cabello se ofrecen un montón de productos basados en queratina, se ofrecen un montón de como servicios o bien productos para el cabello que poseen queratina. ¿Por qué razón? Porque el pelo está conformado principalmente de queratina. Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar la queratina? Sobre todo en aquellas estructuras que son duras, Si pensamos en el pelo, quizá nos vamos a dar cuenta o vamos a pensar que esta no es una estructura dura, pero realmente sí es bien duro un solo cabello, patojos. Si ustedes toman un cabello y tratan de romperlo en forma vertical, se van a dar cuenta que es casi que imposible. Entonces ahí es como vemos la dureza del cabello. Entonces queratina la vamos a encontrar en estructuras duras como el pelo, las uñas, las pezuñas y los picos en las aves. ¿Qué podemos aplicar ya ahí pensando un poco en cosas prácticas? ¿Qué podemos aplicar si nosotros tenemos animales con pezuñas, si tenemos animales que poseen picos? Si vemos que estas estructuras están dañadas, lo que podemos aplicar es queratina, ya que la queratina es la proteína que está conformando en mayor cantidad a estas estructuras. Y para ir terminando este tema, patojos, la siguiente proteína estructural es llamada elastina. La elastina, como su nombre nos indica ahí más o menos, la elastina da elasticidad. En los animales es bien importante la producción de elastina en la piel. Y vean, esta elastina es especialmente importante en mujeres porque recuerden, por el embarazo, la piel de una mujer se estira a nivel de la zona abdominal. Entonces, entre mayor elastina tenga, pues va a tener una mayor capacidad de poder estirar esa piel sin que haya problemas posteriores de esas cicatrices llamadas estrías. Entonces, es bien importante la elastina en la piel. Y de igual manera, vamos a producir una mayor cantidad de elastina mientras más jóvenes seamos. A medida que vamos envejeciendo, de forma natural, cae la producción de elastina. Por eso es que vemos ahí en personas mayores, si ustedes ven ahí a sus abuelitos, abuelitas, van a ver que en su rostro principalmente se van a ver varias arrugas y es porque a medida que vamos envejeciendo perdemos esa producción de elastina. Entonces, patojos, todas las proteínas estructurales, vean, tienen una forma. ¿Qué forma es esta? ¿Qué estructura cuaternaria tiene esta proteína? Fibrosa. Dijimos que las proteínas fibrosas son hidrofóbicas. Eso es bien importante porque están formando estructuras. ¿Se imaginan que la queratina fuera hidrofílica? Cada vez que nos fuéramos a bañar, se nos desvanecería el cabello si fuera hidrofílico. Por esa razón, las proteínas estructurales son fibrosas porque requieren formar estructuras, porque son resistentes y no se van a deshacer en presencia del agua.
Porque hablábamos de las fibras de colágeno que están presentes en los osteocitos. Por esa razón los huesos son tan duros, principalmente por esa producción de colágeno, y a medida que envejecemos, pues nuestros huesos van perdiendo cierta resistencia, van perdiendo cierta dureza, debido a que dejamos de producir de forma natural ese colágeno. La elastina en la piel, el colágeno, que también lo podemos encontrar en la epidermis, y la queratina formando estructuras duras, como dijimos, el cabello, las uñas, pezuñas, los picos en las aves. Entonces, le repito, patojos, si poseemos animales que tengan problemas, alguna herida, algún corte a nivel de estas estructuras, aplicando queratina podemos ayudar a sanar. De igual manera, algunas personas que tienen las uñas muy débiles, muy frágiles, se recomienda algún producto a base de queratina, que eso puede ayudar a que las uñas sean nuevamente fuertes. Y de igual forma en el cabello, si alguien tiene el cabello muy quebradizo, si tiene el cabello muy débil, se recomienda el uso de algún producto a base de queratina, ya que esto ayuda a formar nuevamente las estructuras. Entonces, ¿alguna pregunta, patojos? ¿Alguna duda? Bueno, entonces si no tienen dudas, hasta aquí dejamos la clase de hoy y nos vemos el día miércoles. Que pasen un feliz día, patojos, se cuidan bastante. Igualmente. Gracias.